millonario humilló a un indigente, sin saber quién era en realidad. Esta historia te va a sorprender. Sean bienvenidos a Relatos Conmovedores. Antes de continuar, por favor deja tu like y suscríbete, para seguir trayendo historias como esta. Comenzamos. El frío de la mañana se colaba entre los edificios altos del centro financiero, como si el invierno se resistiera a marcharse. La gente caminaba rápido, enfundada en abrigos costosos y bufandas de marca. Algunos hablaban por teléfono, otros miraban la pantalla de sus relojes inteligentes. Nadie tenía tiempo para mirar hacia abajo. En una de las esquinas más transitadas, junto a una vieja banca de concreto, estaba sentado don Elías. La barba le cubría casi todo el rostro, gris y espesa, pero no lograba ocultar los surcos profundos de su piel. Tenía los ojos apagados, pero si uno se detenía a mirar bien, descubriría una tristeza antigua mezclada con una calma digna. Vestía ropas viejas, varias capas de chaquetas raídas que apenas le protegían del viento, y un gorro deshilachado que alguna vez fue rojo. Don Elías no pedía con insistencia. Extendía la mano con humildad y a veces sonreía, como quien agradece antes de recibir. Buenos días, joven, le dijo con voz ronca a un muchacho que pasaba por allí. Tendrás una moneda que te sobre. El joven ni siquiera lo miró. Solo bajó la cabeza y apretó el paso. Del otro lado de la calle, un auto negro de lujo se detuvo frente a un elegante café. Era un modelo reciente, con rines cromados y vidrios polarizados. Las puertas se abrieron con suavidad y de ellas bajó un hombre de traje impecable, reloj dorado y lentes oscuros. Se llamaba Mauricio del Valle, uno de los empresarios más conocidos del país, dueño de múltiples cadenas hoteleras, restaurantes y empresas de inversión. Aparecía en revistas, daba conferencias y era invitado habitual en cenas de gala. Su fama no solo venía de su éxito financiero, sino también de su carácter arrogante. Era un hombre que despreciaba todo lo que oliera a debilidad o pobreza. Al caminar rumbo al café, pasó junto a don Elías. El anciano levantó la mirada y, sin perder la calma, le dirigió la misma frase que había dicho cientos de veces. Buenos días, señor. ¿Tendrá algo para compartir con quien ya lo perdió todo? Mauricio se detuvo. Lo miró por unos segundos. Su gesto se transformó en una mueca de desdén. Compartir, repitió con burla. Tú, lo único que compartes es tu peste. Don Elías no respondió. Solo lo miró con la misma expresión serena de siempre. Mira cómo estás, continuó Mauricio, levantando la voz mientras algunos transeúntes se volvían a ver la escena. Eres una carga para todos. Un estorbo. ¿Por qué no haces algo útil y limpias esta ciudad de tu presencia? Y sin más, escupió en su dirección. La saliva golpeó la mejilla de don Elías, que apenas parpadeó. Se limpió con la manga y bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por respeto a sí mismo. Un silencio incómodo se hizo en la acera. Algunas personas habían presenciado el acto, pero nadie dijo nada. En esa parte de la ciudad, el poder económico era un escudo. Y la pobreza, una maldición silenciosa. Mauricio siguió su camino, entró al café y pidió su desayuno con la misma sonrisa cínica de siempre. Don Elías se quedó sentado. Cerró los ojos, respiró profundo. Su corazón palpitaba con fuerza, pero no por rabia. Era otra cosa, un eco, un nombre que volvió a sonar en su cabeza, Del Valle. Abrió su mochila vieja y sacó una pequeña libreta de tapas gastadas. La hojeó con los dedos temblorosos. En las páginas había nombres, firmas, fechas. Y en la última hoja, un documento arrugado, un contrato. Así que tú, murmuró.
Tú eras ese muchacho. Elías suspiró. El aire le quemó los pulmones. No era la primera vez que alguien lo humillaba, pero sí era la primera vez que el agresor tenía una conexión con su pasado. Un pasado que llevaba años escondido, pero que ahora, con un escupitajo y unas palabras llenas de veneno, había vuelto a la superficie. Con mucho esfuerzo, se levantó. Guardó la libreta, se cubrió bien con su abrigo y comenzó a caminar. No tenía un rumbo fijo, pero en su mente una idea comenzaba a tomar forma. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. O, tal vez, redención. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza. Don Elías se refugió en su lugar habitual, un banco del Parque San Benito, bajo una farola que parpadeaba. Se acomodó como pudo, colocó la mochila a un lado y se recostó. Cerró los ojos, pero el sueño no venía. El recuerdo lo perseguía. Eres una carga para todos. Era una frase que había escuchado antes. Años atrás. No de un extraño, sino de uno de sus socios, cuando le pidió ayuda después de la muerte de su esposa. En aquellos días, Elías era un hombre distinto. Trajes bien planchados, reuniones importantes, cuentas bancarias con muchos ceros. Había sido uno de los fundadores de Desarrollos del Valle, una empresa inmobiliaria que, junto con dos socios más jóvenes, había levantado desde cero. Pero tras perder a su mujer en un accidente y caer en una profunda depresión, don Elías cometió errores. Firmó documentos sin leer, confió en las personas equivocadas. En menos de un año, lo dejaron fuera de todo. Sus socios aprovecharon su fragilidad para quedarse con sus acciones. Uno de esos socios era Mauricio del Valle, que aún no tenía el poder que ostenta ahora, pero ya mostraba las uñas afiladas de la ambición. Elías no quiso pelear, no tenía fuerzas, vendió lo poco que le quedaba, dejó la ciudad, y desapareció. Pasaron los años, los amigos se olvidaron, la familia se dispersó, solo quedó el silencio y la calle. Pero también, en el fondo de su mochila, guardó esa libreta. No por apego, sino porque una parte de él sabía que un día, el pasado volvería. Y ese día había llegado. A la mañana siguiente, Elías despertó con un plan claro. No quería dinero. No quería humillar a Mauricio con gritos ni amenazas. Quería mostrarle al mundo que detrás de un rostro sucio y una barba descuidada puede habitar una dignidad más limpia que muchos trajes caros. Y para eso, debía volver a un lugar al que había prometido no regresar jamás, la vieja oficina del notario Molina, el único que aún sabía quién había sido don Elías Romero antes de convertirse en un desconocido más en la acera. El despacho del notario Molina estaba casi igual que hace 20 años. Las paredes color crema, el aroma a madera antigua y papel viejo, y los libros encuadernados en cuero que adornaban los estantes, le daban un aire de museo a la oficina. Solo el tiempo parecía haber pasado por el rostro del notario, ahora con más arrugas y el cabello completamente blanco. Cuando el recepcionista le dijo que un hombre sin hogar pedía hablar con él, Molina dudó. Pero cuando el anciano cruzó la puerta, su rostro se transformó. Don Elías, susurró, casi sin creerlo. Santo Dios, es usted. Elías asintió con una leve sonrisa, y los ojos del notario se llenaron de lágrimas. No porque fuera rico, ni famoso, sino porque era uno de los pocos hombres íntegros que había conocido en su carrera. Pensé que, lo peor, que había muerto, dijo Molina, levantándose y ofreciéndole un asiento con respeto. Morí, en cierta forma, sí. Pero aquí estoy, respondió Elías con voz firme, mientras sacaba de su mochila la libreta con documentos arrugados. El notario hojeó las páginas.
Eran los contratos originales de participación en Desarrollos del Valle, firmados por Elías y sus socios. Molina los reconoció de inmediato, él mismo había sellado los originales. Entre ellos, uno en especial llamaba la atención. Era un acuerdo de rescisión condicional, firmado cuando Elías atravesaba su peor momento. Este contrato, dijo Molina. Aquí está la clave. Lo firmé en una sala llena de sombras, dijo Elías, bajando la mirada. Ellos se aprovecharon de mi dolor. Me prometieron que era solo temporal, que conservaría voz en las decisiones, pero fue una trampa. Me dejaron sin nada. Este documento no está completamente registrado. Les faltó un paso, dijo el notario, hojeando con cuidado. Legalmente, usted sigue siendo accionista mayoritario. Elías no reaccionó. Se quedó en silencio, como si todo eso no significara nada. Como si los papeles no pudieran borrar el tiempo, ni el hambre, ni el escupitajo de la mañana anterior. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó Molina con voz baja. Elías levantó la vista. Su mirada no era de rencor, sino de alguien que por fin ve el camino. Quiero que el mundo vea quién es realmente Mauricio del Valle. No con gritos ni venganza. Solo con la verdad. Raya. Mientras tanto, en la Torre de Cristal. Mauricio estaba en su oficina, la número 52, con vista panorámica a la ciudad. Rodeado de pantallas, asistentes y llamadas internacionales, cerraba un trato millonario con una empresa extranjera. Su voz sonaba confiada, su sonrisa impecable. Nada en su mundo parecía tambalearse. Pero no sabía que, esa misma mañana, en la entrada del edificio, una figura conocida volvería a cruzar sus puertas. Raya, el regreso, vestido con la misma ropa humilde pero con el rostro limpio y la mirada firme, don Elías entró al edificio de Desarrollos del Valle acompañado del notario Molina y un joven abogado del bufete Martínez, uno de los más prestigiosos del país. Nadie lo reconoció, pero bastó que mencionaran el nombre del notario y enseñaran los documentos legales para que los dejaran pasar. El ascensor subió lentamente. Cada piso parecía una página más en el libro que Elías había intentado cerrar hace 2 décadas. Pero esta vez, él era quien sostenía la pluma. Al llegar, la secretaria de Mauricio se levantó, alarmada. Señor, tiene cita. Él me conocerá, respondió Elías con una leve sonrisa. La puerta se abrió. Mauricio, sin mirar, dijo con arrogancia. Dile que vuelva la próxima semana, estoy ocupado con un. Levantó la vista, y el mundo se detuvo. El rostro del hombre al que había escupido estaba frente a él. No con la mirada derrotada de la calle, sino con la dignidad de alguien que volvió de la oscuridad. Tú, dijo Mauricio, desconcertado. Hola, Mauricio. Vine a saludarte. ¿O acaso ya olvidaste quién soy? El silencio era espeso como concreto. Yo, no entiendo. No entiendes. Mira bien, dijo Elías, colocando sobre el escritorio el contrato original. Este soy yo, el socio que traicionaste, el que desapareció, el que creíste que jamás volverías a ver. Mauricio palideció, tomó el contrato, lo leyó, y lo volvió a leer. Su voz titubeó. Esto no tiene validez. Ya fue rescindido. No completamente, interrumpió Molina, que entró con paso firme. Como notario responsable, certifico que este documento sigue siendo vigente. Y con él, Elías recupera sus derechos legales como accionista mayoritario. Cualquier operación realizada en su ausencia puede ser impugnada. Mauricio se levantó de golpe. Esto es una locura. No puedes venir aquí con tus harapos y pretender que tienes poder. Harapos, dijo Elías con calma. Eso es lo que ves. Harapos, cuando deberías estar viendo la verdad.
El abogado joven tomó la palabra. Señor del Valle, ya hemos iniciado los trámites para la revisión legal de la empresa. A partir de este momento, cualquier movimiento financiero deberá ser aprobado también por don Elías Romero. Mauricio miró a todos como si fuera una broma de mal gusto. Pero no lo era. Su imperio, su trono, su fachada perfecta, todo comenzaba a desmoronarse. ¿Y qué quieres? Dinero. ¿Una indemnización? Dijo con rabia contenida. Quiero que el mundo sepa, respondió Elías, girando lentamente hacia la puerta. Quiero que los tuyos, y los que te siguen, entiendan que no se escupe a un hombre sin saber primero su historia. Raya. Esa tarde, la noticia comenzó a correr. Sitios financieros publicaron la información. Un socio original de Desarrollos del Valle reaparecía con documentos legales que podrían cambiar la estructura de la empresa. Algunos lo llamaban el regreso del fantasma del pasado. Pero otros, al ver la foto del anciano de mirada firme, comenzaron a preguntarse, ¿qué clase de persona había sido humillada sin saber que era parte del origen de todo? Esa noche, una joven periodista llamada Laura pidió una entrevista con don Elías. No para escarbar en el escándalo, sino porque había algo en sus ojos que le parecía digno de contar. La entrevista se realizó en un café modesto. Laura encendió la grabadora. Don Elías, ¿qué es lo que más le dolió de todos estos años? El anciano pensó un momento. Luego dijo, que el mundo aprenda a medir a un hombre por sus zapatos, por su carro, por su cuenta bancaria. Yo tenía todo eso. Luego lo perdí. Pero descubrí algo. Cuando lo único que te queda es tu dignidad, ahí es cuando sabes quién eres realmente. Laura bajó la mirada, emocionada. Don Elías no buscaba fama. Solo verdad. Solo justicia. Era lunes por la mañana y la ciudad comenzaba su ritmo habitual. El tráfico, las corbatas apuradas, los cafés sin azúcar y los celulares vibrando con urgencia. Pero en el centro financiero, algo diferente se gestaba. Las puertas del salón principal de conferencias del edificio del Valle se abrieron para una reunión sin precedentes. Periodistas, empleados, accionistas, y hasta exempleados curiosos se reunieron tras recibir una convocatoria urgente del Consejo Legal de la empresa. La invitación decía simplemente, hoy se hablará la verdad. El pasado tiene algo que decir. Los asistentes cuchicheaban. Muchos conocían el nombre de Elías Romero, pero lo asociaban con un fundador que se retiró temprano, un socio menor, o una leyenda interna sin rostro. Nadie sabía con exactitud qué había pasado con él. Hasta ahora, el lugar se llenó, las luces se atenuaron, y entonces, entró él. Vestido con ropa limpia pero sencilla, sin trajes caros ni relojes de oro. Su caminar era lento, pero firme. Su presencia llenó el salón más que cualquier presentación corporativa. A su lado, el notario Molina, y detrás, un equipo legal con una carpeta en la mano. La pantalla se encendió. No había gráficos ni cifras, solo una fotografía antigua. 3 hombres sonrientes, con cascos de obra y planos en mano. En el centro, un joven Elías. A su derecha, un entonces delgado Mauricio del Valle. Buenos días, dijo Elías, tomando el micrófono con manos algo temblorosas. Me llamo Elías Romero, y hace más de 20 años, fui uno de los fundadores de esta empresa. Un murmullo recorrió la sala. Quizá muchos no me recuerdan. No los culpo. Me borraron de los registros, de los retratos y de los discursos. Pero no del corazón de esta historia. Porque yo estuve aquí cuando todo empezó, con las manos llenas de polvo y los sueños llenos de fe. La proyección cambió.
Ahora mostraba imágenes de los primeros terrenos, de las maquetas hechas a mano, de obreros bajo el sol construyendo los primeros cimientos de lo que sería Desarrollos del Valle. No vine a exigir, vine a contar, continuó. Cuando perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente, mi alma quedó vacía. Y en ese momento, mi socio, mi amigo, aprovechó mi dolor para quitarme lo único que me quedaba, mi lugar aquí. Miró a Mauricio, que estaba sentado en la primera fila, con el rostro pálido y los labios apretados. Pasé años en la calle. Nadie me reconocía, ni siquiera tú, Mauricio, cuando me escupiste esa mañana, ¿recuerdas? Dijo con voz suave pero firme. Me llamaste basura. Me dijiste que no valía nada. Y lo hiciste delante de todos. Una respiración profunda. Silencio absoluto. No me dolió el escupitajo. Me dolió pensar que un hombre al que ayudé a levantarse pudiera mirar con tanto desprecio a otro ser humano. Las cámaras grababan en vivo. Las redes explotaban. La verdad salía a la luz. Raya. La caída del pedestal. Mauricio se levantó. Por primera vez en años, su voz no era la del millonario confiado, sino la de un hombre acorralado. Esto es una farsa. Usted desapareció. Yo solo hice lo necesario para mantener la empresa a flote. Elías lo miró con compasión. No desaparecí. Fui abandonado. Por ti, por todos. Y aún así, no vine a hundirte. Vine a mostrarte lo que hiciste cuando pensaste que nadie te veía. Los empleados, muchos de los cuales habían presenciado ese día el acto de humillación, empezaron a mirar a Mauricio con otros ojos. No con miedo, con decepción. ¿Y ahora qué quiere? Preguntó Mauricio. Que le devuelva todo, que me arrodille. Elías negó con la cabeza. No quiero verte arrodillado. Quiero verte despierto. Y entonces sacó un sobre. Dentro había un documento, una cesión voluntaria de su porcentaje de acciones. Legalmente, podría tomar control de la empresa. Pero no vine por eso. Vine a devolver lo que es justo. A una condición, que te comprometas públicamente a crear un programa de ayuda a personas en situación de calle. Con recursos reales. Con oportunidades dignas, como las que yo perdí. Mauricio lo miró, sin poder creer lo que oía. Estás, perdonándome, no por ti, por mí, porque el rencor también mata. Y yo ya perdí demasiado. Los presentes comenzaron a aplaudir. No por el espectáculo, sino por la dignidad. Por la forma en que Elías, un hombre al que el mundo descartó, volvía no para vengarse, sino para sanar. Raya. Un nuevo comienzo. Semanas después, una fundación llamada, El Segundo Paso, fue inaugurada por Desarrollos del Valle. Brindaba refugio, formación laboral y acompañamiento psicológico a personas sin hogar. El primer nombre registrado fue el de un joven que, como Elías, había sido arquitecto antes de perderlo todo. En una ceremonia discreta, se le pidió a Elías cortar la cinta inaugural. Él sonrió, negó con la cabeza y le entregó las tijeras a un niño de la calle que ahora tenía casa y escuela. No es mi lugar, es el suyo, dijo. Mauricio, de traje sobrio, miraba desde el fondo. Había aceptado la condición. Elías nunca volvió a poner un pie en la Torre del Valle. No lo necesitaba. Ahora vivía en un pequeño departamento cerca de un parque, rodeado de libros, fotografías de su familia y paz. Cada mañana salía a caminar, saludaba a los barrenderos, a los niños en bicicleta, y a veces, se detenía frente a algún indigente para ofrecerle café y escucharlo sin juzgar. Porque había aprendido lo más valioso. No importa cuánto se caiga uno. Lo que importa, es si al volver, se puede tender la mano a quien aún no ha podido levantarse. Y así,
El hombre que un día fue escupido en la calle, terminó limpiando más almas que edificios. Si el video te ha gustado, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte, para que sigamos trayendo historias como esta. Hasta pronto.